Yau, Imainaya, Waikikuna Panaikuna, y mis yuntas del Tahuantinsuyo. Hoy les traigo un video donde hablaré sobre el origen milenario de la Huipala y la Onancha, la mitología que encierran ambos, y sus menciones en crónicas y diccionarios. De paso hago este video en respuesta a los muchos fujimoristas hispanistas que difaman y menosprecian estos símbolos obviamente ancestrales. Como ya deben de saber, hace unas semanas en Perú, el congresista fujimorista, Juan Martín Lizarzaburu, o como yo le digo, Lizarzaburu XD, ha tenido la descarada y sinvergüenzura, como parte de su racismo e ignorancia desmedida, y su muy notorio odio hacia lo autóctono, por parte de este conche su madre, al decir que la Huipala es un mantel de chifa. Sabemos bien las grotescas intenciones del movimiento hispanista, en querer fallidamente ridiculizar lo autóctono aviallaleno, con el propósito de que se menosprecie, y olvide los símbolos tahuantisuyanos, como de muchas otras partes de Aviala. Los enfermizos desesperados que andan con sus locos argumentos, en repetir a cada rato lo mismo uno del otro, mantel de chifa, como si fueran monos que no piensan, ni investigan por sí mismos. Yo soy de uno de los distritos coneros de Lima, también he ido a otras zonas tanto fichos como humildes, y nunca, pero nunca, he visto que algún chifa tenga ese tipo de manteles. Además, ¿desde cuándo los chifas tienen manteles? Si todos tienen las mesas calatas de madera lisa, nada más. Claramente este Lizarzaburu se ha sacado el argumento del popo, muy alejado de la realidad para quienes sí hemos visto chifas, todo esto con el obvio propósito de hacerse el chistoso e insultar a los cobrizos. La Huipala actual es una bandera cuadrangular de 7 colores, usada originalmente por pueblos costeros, andinos y selváticos, vigente en los países como Bolivia, Perú y Ecuador principalmente. Llegan después a otros lugares como Colombia, Argentina, Chile, Paraguay y Panamá. Es la insignia que simboliza a los pueblos originarios del Tahuantinsuyo, como también gran parte de su cosmovisión, por ende se le debe respeto a la Huipala, al tratarse de un símbolo que un grupo de pueblos se sienten identificados con él. La mejor fuente histórica del Incario, sin duda es en la arqueología, que ha dejado muestras del origen, como también es mencionada por los mismos cronistas invasores, quienes recogieron las historias que los tahuantisuyanos les relataban. En ellas, podemos recoger que en el Incario, sí existían estandartes de colores que los invasores hispanos asumieron que era el símbolo de una nación. Dichos símbolos encierran mitología, religión y cosmovisión de los pueblos, incluso miles de años antes de la creación del Tahuantinsuyo. La actual bandera de la Huipala, evidentemente tiene un rediseño nuevo, es verdad. Pero es totalmente válido, al ser basada en creaciones antiguas, presente tanto en mantos como en pinturas, que rememora nuestro pasado cultural milenario. Desde siempre han habido falsos intelectuales que podemos llamarlos negacionistas, que han venido cada cierto tiempo, comentando y afirmando sin mayor fundamento, en medios de comunicación como las redes sociales, y hablando bebadas en el sentido, de que en el Incario no tuvimos banderas. Para despejar esta aparente incógnita, mejor dicho, lamentable ignorancia de estos filipillos taradinos hispanistas. Simplemente recurramos a algunas de las crónicas y otros documentos escritos por los testigos presenciales, de aquellos azarosos años de la invasión colonial hispana, al Tahuantinsuyo. Así que en este video, vamos a desahueviar a Lizarzaburu, Capitán Asao España, y al profe sobre silla de ruedas, en general a todos esos locos hispanistas. Ya que solté mi enojo, empecemos con el video. Mitología y simbolismo del arco iris. Primeramente, para entender el valor significativo de este símbolo, debemos de investigar y analizar la relación cultural mitológica que tiene la Huipala detrás, directamente relacionada al arco multicolor, refiriéndonos al arco iris, también su relación con las serpientes. El arco iris se aborda desde su divinidad mitológica, bipolaridad, creencias y supersticiones, mediante una revisión bibliográfica de libros, artículos y demás fuentes. La conclusión nos lleva, que el arco iris es considerado por la mitología, como una deidad secundaria, alrededor del cual se crearon distintas supersticiones de naturaleza benévola y malévola. El arco iris es una figura muy presente en la cultura e historia tahuantisuyana, cuyos colores ya se podían apreciar en los diversos tejidos preincarios e incarios, como Chimor, Mochica, Chancay, Nazca, Paracas, Wari y Tiwanaku. Su figura también está grabada en los antiguos jeros de la época colonial, y todo tiene un porqué de relación entre estos símbolos.
Existe cierta variaciones en la historia mitológica entre los autores, respecto de la divinidad del arco iris, pero todos estos relacionados, e igual de válidos en la cultura. Por ejemplo, Garcilaso de la Vega, argumenta que el arco iris, no llegó a ser adorado al mismo nivel que un dios, como lo explica en su libro, Comentarios Reales de los Incas, de 1609. Tuvieron cuenta con el relámpago, trueno y rayo, y a todos tres en junto llamaron Illapa. No los adoraron por dioses, sino que los honraban y estimaban por criados del sol. Tuvieron que residían en el aire, mas no en el cielo. El mismo acatamiento hicieron al arco del cielo, por la hermosura de sus colores y porque alcanzaron que procedía del sol, los reyes incas lo pusieron en sus armas y divisa. Otro aposento dedicaron al arco del cielo, porque alcanzaron que procedía del sol, y por ende lo tomaron los reyes incas por divisa y blasón, porque se jactaban descender del sol. Este aposento estaba todo guarnecido de oro. En un lienzo de él, sobre las planchas de oro, tenían pintado muy al natural el arco del cielo, tan grande, que tomaba de una pared a otra con todos sus colores al vivo. Llaman al arco Cuichu, y con tenerle en esta veneración, cuando le veían en el aire cerraban la boca y ponían la mano adelante, porque decían que si le descubrían los dientes los gastaba y empobrecía. Esta simplicidad tenía, entre otras, sin dar razón para ello. Como escuchamos, la importancia del arco iris radica en que provenía del sol, y suponía una comunicación entre el dios sol y sus hijos, por lo que se menciona el gran respeto que la gente le tenía al arco multicolor del cielo, también representándolo en sus armaduras y divisa. Además, que tenían un aposento en oro, donde estaría pintado el arco iris, en el templo del sol. Lo cual coincide con el dibujo del cronista, Santa Cruz Pachacuti de 1613, menciona e ilustra, una plancha de oro situada en el Curicancha, donde se representaba un arco iris. Este texto registra, que aunque era considerado el arco iris como criado del sol, existía un respeto, temor, y veneración hacia él por los pueblos. Como están viendo en pantalla, un cuadro en donde se detalla las supersticiones, y creencias que propagaban este temor, y veneración. Existe igual, varias mitologías que se relacionan con el arco iris, con el inicio del mundo y la creación de la humanidad. Los primeros en mencionar la mitología de la aparición de los humanos en la Tierra, fue relatada por José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos, en el libro Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos, de 1947. Se relata que antes de la aparición de los hombres, el Valle del Mántaro era un gran lago, en cuyo centro había un gran peñón llamado Huanca, sobre el cual reposaba una gran serpiente blanca llamada Amaru, que engendró a otro Amaru de un color más oscuro, y más pequeño que el primero. Los dos monstruos disputaban la supremacía sobre el lago, cuya pelea fue tan feroz. Así irritaron al dios Tixi, quien mandó sobre ellos una tempestad. Los rayos mataron a ambos Amarus, quienes cayeron deshechos con diluvial lluvia, sobre el ya agitado lago, aumentando su volumen hasta romper sus bordes, y vaciarse por el sur. Fue así como se formó el valle, del cual salieron los dos primeros seres humanos, llamados Mama y Taita, quienes hasta entonces habían permanecido por mucho tiempo, debajo tierra por temor a los Amarus. Hoy constituye creencia general entre los huancas, el Amaru es la serpiente, que escondida en alguna cueva, ha crecido hasta hacerse inmensa, aprovechando los vientos que se forman durante las tempestades, e intenta escalar al cielo. Según sea blanca o negra, la figura del Amaru en el cielo presagia buen o mal año. Otra versión de esta mitología, en relación entre el arco iris y los Amarus, y de los inicios del mundo como la vencedora del mal, y la infundidora de este al mismo tiempo. Mostrado en el libro, Mito y Arte Indígena en los Andes, por Osvaldo Granda Paz. Era un lago de aguas negras, malolientes y profundas, en cuyas angostas riberas vivían los hombres, pobres, mal alimentados, y en permanente zozobra. Los hombres sufrían mucho y decidieron invocar la memoria de Huiracucha. El Señor Supremo del Fuego, la Tierra y el Agua, ordenó al dios Tulumaya que fuera en su ayuda. Tulumaya posó sus piernas de 7 colores en los extremos del lago, y produciendo un gran ruido, como el de rocas que se abrían, hizo nacer de su pecho un macho de gran serpiente alada, llamada Amaru. El Amaru tenía junto a la cabeza, un par de alas membranosas y puntiagudas como las del murciélago, y el pico achatado similar al de algunas aves del lago. El resto de su cuerpo era de serpiente.
La gran serpiente luchó con los monstruos del lago y los venció, pero esta poseía una gran voracidad, que los hombres no podían saciar. Además, habían nacido pequeños amarus que devoraban a los hombres. El dios arcoíris, Tulumaya, parió un nuevo monstruo. Los hombres atemorizados imploraron de nuevo a Wirakucha, que creó dos nuevos dioses para que se enfrentasen a estos monstruos. Aulit y Yapa, el rayo, y Waira, el viento, que vencieron a los amarus. Tulumaya hijo, desde entonces adopta la forma de una serpiente de granizo blanca y alada. Como vamos viendo, ambas versiones muestran al arcoíris como símbolo de bendición y maldición. El primero menciona que de acuerdo con el color del Amaru, el año será bueno o malo, y el segundo presenta al Amaru, hijo del dios arcoíris, o el mismo arcoíris, como el extintor del terror, y el generador del mismo. La figura del arcoíris se remonta a períodos muy tempranos de la historia, como los Paracas, Mochicas, y el Incario, donde fue una deidad importante para los gobernantes. Durante estos periodos, el arcoíris mostró una potencia sobrenatural y divina, relacionada con los diferentes planos del universo. Y estas historias nos dan a entender mejor la relación entre las serpientes y el arcoíris, mostrada en la arqueología de los diversos pueblos tahuantinsuyanos. Como podemos apreciar en el pueblo Chimor, donde se encuentra la huaca del arcoíris. Se observa a dos amarus saliendo de un arcoíris, y otros volando a su alrededor, junto también en pinturas del período Mochica, lo cual concuerda con lo antes relatado. El miedo y respeto a la serpiente, se refleja a su vez en la zona de la selva, donde se tiene a la boa anaconda, como madre de los seres que habitan el plano terrestre. Asimismo se hace alusión a dos fuerzas que gobiernan los diferentes planos del universo, y que fueron personificadas por serpientes, como Yakumama, madre agua, y Sachamama, madre árbol. Y en diversas pinturas de la cultura Shipibo, Asaninka, Isconawa, etc., donde se aprecia serpientes volando alrededor de un arcoíris, o saliendo de la misma. El arcoíris, o Cuichi, llegó a tener un lugar de adoración dentro del Curicancha, como ya lo mencioné antes. Por otro lado, el modelo ajedrezado del arcoíris conocida como Wipala, según investigadores sobre el tema, podría dicho símbolo tener su origen, a lo que Manco Cápac llegó a ver en el cielo, en su recorrido que realizó hacia el Cusco. Como nos cuenta el cronista, Santa Cruz Pachacuti Yanqui, en su obra, Relación de las Antigüedades de este Reino del Perú, de 1613. Dicen que aquel dicho palo, que habían dejado el dicho Tunapa, entregándoles en las manos del dicho Apotampo, se convertía en oro fino en el nacimiento de su descendiente llamado Manco Cápac Inca. Sacando aquel palo que había dejado el dicho Tunapa, aquel palo se llamó Tupayauri, y dos aquellas de oro pequeños, con que habían bebido el dicho Tunapa, se llamó Tupacusi. Y llamando a sus hermanos, y así partió hacia el cerro de donde sale el sol a mediodía, y viniendo así dicen que llegó al dicho cerro más alto de todo aquel lugar, y en donde junto del dicho Apu Manco Cápac, se levantó un arco del cielo, muy hermoso de todos los colores, y sobre el arco apareció otro arco, de modo que el dicho Apu Manco Cápac se vio en medio del arco, y lo había dicho: buena señal tenemos. Y muchas prosperidades y victorias que hemos de alcanzar, con el venir del tiempo deseado. Si bien, no se menciona que hayan sido 7 colores como la conocemos hoy en día, sino que menciona, de todos los colores. Actualmente la Unancha es conocida por estar conformada por 7 franjas horizontales de colores basados en el arco iris, que fue rediseñada por Raúl Montesinos Espejo en 1970. Lo más lógico y seguro es que se inspirara y basara en los tejidos multicolor que siempre ha caracterizado al Cusco y a otras regiones, obviamente al estar relacionada al arco multicolor, arco iris mitológico, que sostienen los amarus, y todo lo que simboliza a la cultura milenaria, como hemos estado viendo. Por ende, hace también evidente y válido el uso de esta variante rediseñada de la Unancha, que justamente podría dar origen al modelo ajedrezado multicolor de la Wipala, donde la crónica menciona que sobre el arco apareció otro arco, dando vida a este nuevo símbolo, claro, saliendo otros colores. Además también sería muy válido la Wipala, que fue rediseñada por Germán Choque Condori en 1987, al basarse claramente en los tejidos ancestrales, más aún si es aceptado por los mismos pueblos, lo cual es lo más importante, y eso hace que las críticas hispanistas sean totalmente tontas e irrelevantes. Todo símbolo tiene sus evoluciones, sin perder su significado original.
Y sabiendo esto de la evolución de los símbolos milenarios, el rediseño de la Wipala, como de la Onancha, son 100% legítimos. Ambos son estadística y dinámica. Son estadística, debido a que son símbolos totalmente tradicionales y ancestrales, evidentemente comprobada en sus diversas expresiones, encontrados en lo mitológico y arqueológico, y porque al ser antiguos, mantienen su importancia simbólica e histórica para muchos de los pueblos originarios, costeros, andinos, selváticos. E igual es también dinámica, al ser manipulables de un lugar a otro, según el tiempo y la ocasión, se transforman, evolucionan, o son recreadas, pero manteniendo siempre su esencia. Como su relación con el Amaru, la serpiente bicéfala. Un símbolo que se encuentra en todo el Tawá Inti Suyu, en efecto, está vinculado al arco iris y a la Vía Láctea, pues junto a ella emergen y vuelan los Amarus. Menciones de banderas en crónicas. En primera, es importante saber el concepto de la palabra Wipala, a partir de las relaciones de vocablos, propios de las comunidades autóctonas. La palabra Wipala, posiblemente viene del idioma aymara, sabiamente en su etimología. Se construyó para dar existencia a algo, y el significado de su forma, a través de 3 afijos silábicos. Wi, de, extender y fluir. Ka, de, sustancia y objeto divisible. Y la, de, flexible, delgado y plano. Cuando son relacionadas estas 3 sílabas inmanentes, wi, ka, la, en una sola unidad, se renombra en una sola palabra, Wipala. Por la unión de sus afijos, encontramos interpretaciones como, tejido que se extiende por el viento y objeto flexible y ondulante. Y tiene ese significado, tanto en idioma aymara como en idioma quichua, entre otros pueblos, o donde quizás lo llaman diferente, según el idioma y la variante. Es menester mencionarlo. El primer vestigio material arqueológico, de la existencia de una estandarte cuadrada, se encuentra en la región Chancay, en la costa central del actual Perú. En 1961, se descubrió una bandera o estandarte, por el arqueólogo, Federico Kaufmann Doin, con 1000 años de antigüedad. Consiste en un palo o mástil, y una tela con signos. Además de existir símbolos multicolor ajedrezados, en muchos otros tejidos del pueblo Chancay. Podemos también encontrar esta variante en la cultura mochica, que tienen estandartes ajedrezados. Estandartes mochicas, hechas con adornos cuadriculados de oro, cuyo mineral está relacionado al sol, y justamente es el sol, quien creó el arco iris. Aunque, en ambas versiones, se puede presenciar a un hombrecillo, con los brazos extendidos. En mi opinión personal, este podría estar relacionado con el dios, Cochavira, que se le representa con los brazos extendidos, sosteniendo un arco iris. Luego este seguiría evolucionando, con los wari, etc., y con el tiempo agarraría un diseño multicolor. Como sabemos, un estandarte puede llegar a evolucionar a bandera. Por algo existen palabras dentro de los idiomas autóctonos para el significado de bandera, mostrados en diccionarios de la época colonial, como por el italiano, Ludovico Bertonio, en su libro, Vocabulario de la lengua aymara, de 1612, hace una mención a la bandera, llamada por los aymaras como, la huachuki. También del fraile jesuita, Diego González Holguín, en su libro, Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua quichua, de 1608, hace mención a la unancha como señal, y estandarte, así lo decían los quichuas. Al respecto, el quien testiguó la captura de Atahualpa, además de mencionar el uso de banderas por el ejército del Inca, fue Francisco de Jerez, descrita en su libro, Verdadera relación de la conquista del Perú, de 1534. Todos vienen repartidos en sus escuadras con sus banderas y capitanes, que los mandan con tanto concierto como turcos. Algunos de ellos traen capacetes grandes que les cubren hasta los ojos, hechos de madera y en mucho algodón, que de hierro no puede ser más fuerte. Esta gente que Atahualpa tenía en su ejército, eran todos hombres muy diestros y ejercitados en la guerra, como aquellos que siempre andan en ella, mancebos y grandes de cuerpo, que solo 1000 de ellos bastan para asolar una población de aquella tierra, aunque tenga 20.000 hombres. Otro que también menciona banderas en el Incario, es el cronista, Pedro Cieza de León, en su obra, Crónica del Perú el señorío de los Incas, de 1553. Por manera que, siendo menester enviar 10.000 hombres a algún combate o guerra, no era menester más de abrir la boca y mandarlo, y si 5.000 por el consiguiente. Y lo mismo para descubrir el campo y para escuchas y rondas, a los que tenían menos gente.
Y cada capitanía llevaba su bandera, y unos eran honderos, y otros lanceros, y otros peleaban con macanas, y otros con ahillo, y dardos, y algunos con porras. Cuando ellos los indios iban a la guerra, llevaban coronas y unas patenas en los pechos, y muy lindas plumas y brazales, y otras muchas joyas. En lanzas largas solían llevar banderas de gran valor. Cuando van a la guerra llevan todos muy ricas piezas de oro, y en sus cabezas grandes coronas. Llevan delante de sí grandes banderas muy preciadas. Yo vi una que dieron en presente al capitán Jorge Robledo. La bandera era una manta larga y angosta puesta en una vara, llena de unas piezas de oro pequeñas, a manera de estrellas, y otras con talle redondo. En la crónica de Juan Puma Ayala, muestra numerosos dibujos lineales, de banderas en el Incario, como parte cotidiana de los guerreros. Por el estadounidense, William Micklin Prescott, en su libro, Historia de la Conquista del Perú, de 1847, nos dice lo siguiente. Los soldados rasos vestían el traje peculiar de sus provincias, y se ceñían la cabeza con una especie de turbante de telas de diferentes colores, que producía un efecto alegre y animador. Sus armas defensivas se componían de un escudo, y de una túnica de algodón entretelada, a manera de la que usaban los mexicanos. Cada compañía tenía su bandera particular, y el estandarte imperial, más elevado que todas las demás banderas, desplegaba la brillante enseña del arco iris, emblema de los incas, que indicaba sus pretensiones de hijos del cielo. La población salía en masa a vitorear a su soberano, vestida con los pintorescos trajes de las diferentes provincias, llevando banderas que agitaban en el aire, y cubriendo de flores el suelo que iba a pasar el vencedor. Claramente se evidencia que los pueblos tahuantinsuyanos ya usaban banderas y estandartes para entrar en batalla. Lo cual seguiría ocurriendo con el levantamiento de Tupac Amaru, donde flamearía la unancha, una bandera carmesí con dos serpientes, sosteniendo un arco iris, como también otras diversas banderas. Lo cual hizo lo mismo Juliana Paza, apodado como Tupac Katari, donde el político español, Tadeo Díez de Medina, deja un testimonio en el año 1781, sobre el levantamiento anticolonial. En la noche del 13 de marzo en el Alto, con la algazara voces, cornetas, y tambores, se anuncian el cerco a la ciudad de La Paz. El día siguiente las fuerzas de Tupac Katari por la cuesta de Potosí desde el Alto, empezaron a descender para la ciudad con muchas banderas de diferentes colores. Ahora con eso no queda la duda de que si existían banderas en el Tahuantinsuyo, acá les muestro una lista de más cronistas, todos estos mencionan la presencia de banderas en el Incario. Por eso, también podemos señalar al explorador francés, Alcides d'Orbigny, en su obra, Viajes por Bolivia, de 1830. Un gran círculo de indígenas atrajo mi atención, en el medio se destacaba un descendiente de los incas, o, por lo menos, uno de los grandes curacas de los alrededores. Llevaba un manto de terciopelo negro, y encima una cota de mallas de tela negra, donde brillaba en el pecho un gran sol en oro. Sobre las espaldas y sobre las rodillas, se veía una figura humana también en oro. Su cabeza estaba adornada de una diadema de oro, donde brillaban hermosas plumas, y un pájaro colgando con las alas abiertas, como tratando de picotear la cabeza, antes de volar. Ese personaje tenía en la mano una varilla muy larga, coronada de flores de plata. Otros dos personajes revestidos de la misma manera, pero algo menos lujosa, le mostraban la mayor deferencia. Había además, como acompañamiento, 3 pajes engalanados con un gran tahalí colgado del cuello, y 2 portaestandartes, llevando una bandera a cuadros blancos, amarillos, rojos, azules, y verdes. A mi llegada, los indios respetuosamente agrupados alrededor de esos personajes, les ofrecían oficiosamente de beber, lo que hicieron múltiples veces. Los seguí después hacia los altares de las esquinas de la plaza, frente a los cuales los 3 incas bajaron sus varillas y se inclinaron, mientras los portaestandartes agitaban en todas direcciones sus banderas, en señal de saludo. Esas vestimentas, esas ceremonias me parecían que rememoraban antiguos recuerdos históricos, todavía queridos por el pueblo esclavizado, y yo me sentía atraído con placer. Pero me resultaba penoso observar al mismo tiempo el chocante contraste de las risas de desprecio de algunos de los asistentes españoles. Ya son muchas pruebas de utilización de banderas por los pueblos originarios.
Lo llamativo de esta crónica, es que menciona, que en medio de toda esa representación, los asistentes españoles se reían en desprecio a lo que veían. Justo como pasa en la actualidad en mi país, con estos criollos, españoles bastardos, y de algunos alienados mestizos acomplejados, que no valoran lo nuestro. Sin duda, uno no ama, lo que no conoce. La palabra huífala, o huípala, es muy característica en lo que hoy es Perú, en especial aparece asociada con variedades de danzas, y canciones. El fonema huípala, suele escribirse de distintas maneras, según las variantes del quichua, aymara, entre otros idiomas antiguos de cada pueblo, aparte de los antes mencionados. Pero en general, todas son similares en su sonido, o pronunciación, y son totalmente válidos. El primer registro escrito de la palabra huípala, o huífala, fue por el sacerdote católico, José María Blanco, en su libro, Diario del viaje del presidente Orbegoso al sur del Perú, de 1834. Salió su excelencia, de tinta con la misma magnificencia, y aparato con que entró a él, atravesando por calles cubiertas de arcos, y gente que lo vitoreaba, acompañando las vivas con votos por la prosperidad y vida. Mientras las campanas tocaban plegarias, los danzantes con los huifalas, tocadores de pututos, e indios con banderas, iban por delante de su excelencia y comitiva, cantando y bailando. Mariano Becerra de promotor fiscal en el Cusco. Desde aquí principiaron los arcos que ascendieron en legua y cuarto, a 186, todos ellos cubiertos de ramas, flores, banderas y espejos. A más de esto de trecho en trecho, había indios con banderas en mano, que al pasar su excelencia, se reunían a él formando numerosos ejércitos, que en dos alas caminaban hasta encontrar otros de los pueblos circunvecinos, de suerte que todo el tránsito, que hay de 80 leguas desde el Cusco al Puno, parecía un solo pueblo aunado de banderas. La municipalidad y todas las personas visibles del pueblo de Sicuani, con quienes se hallaban los danzantes vestidos de huifalas, chunchos y caratacas, con más de 100 pututos, cajas, clarines, y quenas, llegando el número de la comitiva, y de los danzantes a más de 500 individuos, fuera de los indios que en dos alas tenían banderas en mano, que llegaban a 300. En todo este espacio estaban de trecho en trecho, apartados con cajas, clarines, quenas y pututos, huifalas, pantomimas, ayarachis, e indios con banderas colocadas en palos largos que cubrían los llanos. El viajero francés, Laurent Saint-Cricq, más conocido como Paul Marcoy, dejó sus crónicas anotando sus viajes, desde la costa peruana hasta la desembocadura del Amazonas, titulado como Viaje a través de América del Sur, de 1846, registró la danza de la huífala de los departamentos de Ayacucho y Cuzco, durante algunas fiestas religiosas, añadiendo además, varias ilustraciones de los danzantes que llegó a ver. A este punto podemos señalar, que la palabra huífala, o huípala, la más común, mantuvo su significado de bandera, y después como danza. También es importante indicar, que en el Perú, en la época colonial, las banderas usadas en esta danza eran de multicolor ajedrezados. Luego en inicios de la época republicana, fueron poco a poco reemplazadas por banderas bicolor, rojo y blanco. Aunque obviamente en la actualidad, también se están utilizando de diversos colores. Como vemos, la danza huífala, es una danza de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco, y Puno, de las comunidades campesinas cobrizas. La danza representa el acontecimiento comunitario, donde los pobladores crean cánticos y acostumbran dirigirse a las autoridades, dando a conocer el sentimiento y la vivencia. Huífala, es un término que se denomina a la bandera, que es el símbolo de las fiestas, es una danza de paseo y despedida del carnaval, los jóvenes se reúnen por las noches cantando y bailando. Los varones llevan en su mano una bandera para poder flamear, y el color lo escogen a su gusto, llevándola con mucha destreza bailando y cantando, como símbolo de alegría e igualdad, tratando de impresionar a la suarmillacuna, es decir, a las chicas de la comunidad. La presencia de cintas de colores también es típico del lugar, debido a la presencia de arco iris que se forman en las lagunas y vertientes cercanas. A su vez, esta está relacionada con la danza huitití, una danza de amor y guerra, que tiene sus orígenes en Arequipa, época del Incario. Su transformación se dio luego con la colonización hispana, donde los hombres del pueblo, para emboscar a los españoles, decidieron disfrazarse de mujeres con los atuendos de sus esposas, y así hacer frente a los hispanos ante los abusos sexuales.
La palabra huífala, justamente viene del idioma jacaru, que quiere decir, voz de victoria, por eso mismo dan gritos en la danza, a ellos se les decía, huífalas. Lo más interesante, es que el pueblo jacaru, acostumbra tener sus vestimentas ajedrezadas. Esto sería otra comprobación, de los inicios evolutivos de la huípala, tomando en cuenta la cosmovisión, las vestimentas y danzas preincarios, e incarios. La huípala no tiene origen español. Puede sonar chistoso, pero hay muchos hispanistas que alardean, de que supuestamente el origen de la huípala viene con los tercios hispanos, jajajajaja xddddd. La principal bandera de los tercios, tiene solo el fondo blanco con una aspa roja, no es ajedrezada. Aunque, la confusión podría venir, debido a que existen algunos modelos ajedrezados, pero de escasos colores, en blanco y azul. Un detalle importante de la huípala, que no tiene nada que ver con la bandera de los tercios, es porque corresponden a la época, en que estos existieron en España, o sea, recién creados en 1534. Mientras teniendo nosotros tejidos ajedrezados, multicolores, que datan de más de 2000 años de antigüedad, por ende no encaja de que digan que la huípala viene por los colonizadores hispanos, ya que es totalmente anacrónico. Un pensamiento absurdo de los hispanistas, quienes creen que todo viene de España XD. Además no era común que los soldados españoles, llevaran banderas de tercios a Abya Yala. Oficialmente, los tercios no marcharon ni participaron durante la invasión colonial. Recién llegaron estos en el siglo XVII, y eso, ya que estos se encontraban mayormente en la costa atlántica, en lo que hoy es Brasil. Una revisión a los indicios que quedaron de las banderas de los tercios, repartidos en los museos militares de España, permite comprobar que no hay ninguna que tenga la disposición cuadriculada multicolor, con los colores del arco iris de la huípala. Hay dos que tienen un alejado parecido, la bandera, Navas de Tolosa, que presenta una composición heráldica, a base de formas triangulares en rojo, azul, verde y blanco. Y una bandera de infantería, que aparece en una postal editada, por el Museo Leger, de Países Bajos, en que los colores rojo, azul y amarillo, parecen pequeños cuadrados, pero, en realidad tienen forma escamada, y entre todos forman triángulos, nada que ver con la huípala. Estas banderas fueron creadas en 1537, muy recientes, comparadas con los tejidos en el Tahuantinsuyo. Existe un denominador común en todas las banderas de los tercos, que diga de los tercios XD, y es el aspa de Borgoña, cosa macabra, elemento que no existió ni existe en la huípala, y se comprueba esta gran diferencia, incluso dentro de las pinturas coloniales. Por ejemplo, las banderas que se pueden ver flameando en la torre del templo de San Martín, en el cuadro, son efectivamente, huípalas. Realizada por el artista, Melchor Pérez de Holguín. La pintura es de 1716, hay 4 banderas. 2, que se encuentran por encima de toda la escena, son huípalas. No tienen cruz de Borgoña, y los colores predominantes son blanco, rojo, amarillo, azul, verde. Son banderas ajedrezadas multicolores, muy parecidas a la actual huípala. No tienen nada que ver con los tercios hispanos, y flamean en un templo solo para indios. ¿Qué quiso decir Melchor Pérez de Holguín cuando las pintó así, por encima de todo? Es tarea para los estudiosos de historia del arte. Además, el presidente de la Sociedad Española de Vexilología, Tomás Rodríguez Peñas, dice que la huípala no tiene ninguna conexión ni relación con los tercios, y que más bien la huípala se basa en tejidos nativos, del sur del continente americano, por lo que queda desmentido esta ridícula teoría hispanista. En el caso de las pinturas, titulados como Los Ángeles Arcabuceros, a la representación de un ángel con arcabuz, en lugar de la tradicional espada. Este estilo se desarrolló durante la colonia, con la importación de obras de arte, en principio traídos de Italia a España. En los ángeles que llevan en el hombro una bandera, estos tienen gran parecido con la huípala moderna. Existe gran posibilidad que las figuras tengan relación con el símbolo, pues los artistas eran de procedencia indígena, quienes plasmaron su propia huella en sus lienzos, cualidad propia de aquella escuela. Los investigadores expertos en el tema como Teresa Gisbert y José de Mesa asociaron la devoción de los ángeles por el culto precolombino a los astros, donde los tahuantisuyanos intentaron ocultar su cosmovisión. Es posible asociar las pinturas de los arcángeles con las banderas observadas en los queros, ya que poseen características muy similares. Ambas expresiones gráficas fueron pintadas por indígenas de la misma región, donde los pintores indígenas cusqueños ilustraron sus trabajos con un criterio propio.
Lo cual también nos pueden hacer recordar a algunas pinturas del pueblo mochica, donde se ve a personas con seres divinos, con atuendos sueltos ajedrezados, y justamente relacionados con los astros. A partir de 1688, los pintores indígenas en Cusco fueron excluidos, debido a conflictos, a causa del rechazo y discriminación que recibían por los hispanos. Lo cual se puede entender el porqué el anonimato, de sus respectivos autores de estas pinturas. En este punto de la historia, podemos decir que sí existe relación, entre los ángeles arcabuceros, con la huípala. Ya que fueron realizadas por los mismos cobrizos, plasmando y ocultando a la vez, su cosmovisión. Un ejemplo de ello es, Diego Quispetito, es el pintor cobrizo más original, e importante de la época. En las obras de Quispetito, se prefiguran algunas de las características, que tendrá la pintura cuzqueña en adelante, como cierta libertad en el manejo de la perspectiva, el protagonismo antes desconocido del paisaje, y la abundancia de aves en los frondosos árboles, que forman parte de las obras. El motivo de las aves, sobre todo del papagayo selvático, y demás diversas aves, es interpretado por algunos investigadores, como un signo secreto que representa la resistencia indígena, o, en todo caso, alude a la nobleza incaica. El retrato de aves, refleja la permanencia y resistencia de la nobleza inca, detalle clave para sustentar la relación entre los queros, observados con anterioridad, y los ángeles cusqueños. Los queros precolonial y colonial hacen presencia de muchas aves selváticas, es muy recurrente, así lo es también en las pinturas de Quispetito. Puede que los cobrizos artistas estimulados en esta tendencia, hayan pintado los ángeles arcabuceros, inspirados en los queros, y demás pinturas tahuantisuyanos, donde de forma similar, se ve a personajes levantando una bandera polícroma. Lo más posible, es que la huípala tenga un ancestro en la fusión de estos elementos, el arte antiguo precolonial, cimentados en la cerámica y los textiles. Un detalle igual de importante de saber, es que los ángeles arcabuceros, tienen sus orígenes justamente en Cusco. Debido a la imposición de la fe cristiana y la extirpación de idolatrías, nuestros ancestros decidieron disfrazar lo autóctono, y así evitar los castigos y las condenas. Estos ángeles, con sus arcabuces hacen referencia al dios, Illapa, por el ruido del arcabuz al disparar, muy similar al sonido del rayo, y como los ángeles andaban en el cielo, asumieron entonces que un ángel, sería el mismo Illapa. Los que vieron mi video de las diabladas, entenderán. Solo acá nace el concepto de que los ángeles tenían arcabuces, ya que en la pintura europea, simplemente no existen estas representaciones. Además, solo se encuentra 3 pinturas portando una huípala, las demás como que no muestran este símbolo. Por lo que da a entender aún más todavía, de que esto no era parte cotidiana para los españoles en la colonia, o fuera de ella, mucho menos era un invento español, como los fujimoristas hispanistas dicen. Por lo que queda totalmente desmentido, el supuesto origen español, de la huípala. Además de no tener, la famosa aspa roja de la muerte, de los tercos católicos hispanazis. Gracias a la antropóloga amazónica, Luisa Elvira Belaúnde, una de las redactoras del expediente, de patrimonialización del tejido shipibo, llamado, quené, para el Ministerio de Cultura peruano. El arte de trazar, quené, le pertenece tradicionalmente a las mujeres, quienes según la cosmología, aprendieron a hacer diversos bordados, enseñadas por la cuya, o esposa del Inca, proveniente del eterno mundo de fuego del sol, que atravesó el río que separa los inmortales, de los mortales. Ella llevaba en su ropa, los diseños de la anaconda, y el arco iris. Lo cual esta transmisión oral de la selva, coincide con la imagen que ilustra, Martín de Murúa, en su libro, Historia General del Perú, de 1616, donde puede verse los bordados en la ropa, de Chimpocoya, que evidentemente son muy similares, al de la huípala multicolor. Ahora, esto explicaría por qué en los queros de la época colonial, se pueden observar a personajes de la selva, Antisuyu, sosteniendo la huípala. Ya que a la vez, los pueblos selváticos, tienen símbolos y cosmovisión, muy compartidos con los pueblos del Ande, y la costa milenaria. Al juntar 4 huípalas, llegan a formar la chacana, símbolo milenario representada en muchas partes del Tahuantinsuyo, como a su vez también forma el Cahuapacha, o Sicuri, ojo de Dios, visto en culturas de la costa como Caral, y muy popularmente vista en la selva. Por eso hace que la huípala, como la unancha, sean propios de los pueblos originarios, y se sientan entrelazados e identificados con estos símbolos. Además de verse a alguien de la selva sosteniendo la huípala, igual se aprecia en algunos queros, a un personaje sosteniendo algo similar a una espada.
lo cual podría tratarse de una variante del Winu, un arma cuerpo a cuerpo similar a una espada, muy típica y tradicional de la selva, que sigue siendo utilizado en la actualidad por el pueblo shipibo, y representado tanto en sus pinturas, tejidos, y en cerámicas. Quizás se trate del ejército del Inca, en el Anti-Suyou. Además de verse también en la selva, el simbolismo del arco iris en sus diversos tejidos, como ya lo mencioné anteriormente. Y también, de guardar su excelente complejo matemático, en relación de estos símbolos evidentemente milenarios. Conclusiones y palabras finales. En definitiva, la Huipala y la Unancha tienen mucho que ver, pues ambas están relacionadas entre sí, por lo cósmico y mitológico. La Unancha y la Huipala, antes que unas banderas, son unos símbolos, que representan a la Pachamama, al cosmos, a la flora, a la fauna, y a la humanidad. Es actualmente el símbolo de los pueblos originarios, cuyo origen no solo se remonta al Tahuantinsuyo, sino también, a períodos anteriores a la Confederación. Recordemos que muchos de los símbolos de nuestros ancestros, están basadas con lo que ellos pudieron haber visto en algún momento en la naturaleza. Pero al pasar el tiempo, obviamente estos símbolos iban a evolucionar con diversas variantes, y calidad. Toda bandera, nace y tiene sus orígenes, en símbolos propios que pueden identificar a un pueblo, o a un grupo de pueblos. Por ejemplo, la bandera de Corea del Sur, que está inspirada en el Yin-Yang, y simboliza el equilibrio entre el bien, y el mal. La bandera de Bután, y Gales, que tienen una criatura mitológica, como el dragón, que simbolizan la fuerza de sus pueblos. La bandera de Turquía, que tiene una estrella junto a la luna, que simbolizan su fe islámica y su devoción a esta. Incluso la bandera de España, que tiene una torre que simboliza a Castilla, y una corona que destaca a su gobernante. Entonces, ¿cuál es el motivo del lloriqueo por parte de los hispanistas? Pues tener presente la simbología cultural, es propio de cualquier bandera. Para negar el valor de estos símbolos, los hispanistas recurren a unas palabras, dichas por María Roustorowski, de que en el Imperio no teníamos banderas, ya que supuestamente las crónicas no hacen mención de ello. Cosa que ya hemos desmentido en este video. Bueno, hay que saber que María Roustorowski, al igual que nosotros, también puede cometer errores, puede pasar por alto algunas cosas, como parte del olvido o descuido. Esto puede pasarme a mí, a ti, a todos. Por eso, cada uno aportamos nuestro granito de arena, para que la verdad salga a la luz. Más bien, María Roustorowski en su libro, Historia del Tahuantinsuyo, de 1988, ella hace mención a Cusi Yupanqui, de cómo capturó al Malti, y la Unancha, o estandarte de los Chancas. Lo probable, es que ella al decir, que en el Imperio no teníamos bandera, pero solo refiriéndose a la Unancha moderna de 7 colores. Como dije, por causa de su olvido y descuido a lo mitológico, las menciones que ella misma realizó en su libro, como también, no tomar en cuenta la evolución de estos estandartes. Pero esto no le quita la validez a sus demás trabajos, como una de las mejores historiadoras, e investigadoras de la cultura tahuantisuyana. Simplemente es un error humano, el olvido y el descuido que le suele pasar a todo el mundo. Y por si acaso, Huipala y la Unancha, no tienen nada que ver con ningún movimiento político, tal como lo dijo, Huáscar Chuquihuanca en una entrevista en el 2020, donde recalcó que la Huipala no pertenece a Bolivia, ni a ningún país criollo, sino es de todos los pueblos tahuantisuyanos, tampoco es propiamente exclusivo de los aymaras, sino de todos los pueblos en general, tanto costeros, andinos, y selváticos. Esta Huipala, o otra que fuere, parecida a esta, o de 9 poner cualquiera, la esencia misma, no es de un partido político esto, no es de una organización política, no es de un sindicato, no es de un equipo de fútbol, ni es de un país, esto no es de Bolivia. ¿Cómo va a ser de Bolivia esto? Si el Collación Tahuantinsuyo no es Bolivia, Bolivia es un pedacito de lo que fue antes del Collación. Esto tampoco no es de los cineastas, no es de un grupo, esto es de todos los pueblos. Esta conglomeración de cuadritos nos dice que todos estamos dentro de un conglomerado cuadrado. Porque este lado es, miren, es igual que este otro lado. ¿Ven? Es igual. Entonces, buscamos todos vivir en igualdad, pero en igualdad bajo nuestra concepción. Tampoco no podemos vivir en igualdad bajo la concepción europea, occidental. Ellos buscan su igualdad a su manera, pero nosotros también buscamos nuestra igualdad a nuestra manera. Entonces, la Huipala surge desde hace miles de años, pero este diseño es de 1976, 77, 78.
¿no? Es diseño. Ahora puede haber otra, repito, puede haber otra. Pero esta es la que ha aprobado el gobierno de Evo el 5 de agosto del 2009 en un decreto, sin consultarnos, no nos ha consultado. No es esto para integrarlo a Bolivia y que todos seamos bolivianos, o para que todos seamos argentinos, o para que todos seamos chilenos, no. Esto es para que algún día nosotros tengamos nuestra huipala y en las Naciones Unidas esté flameando así solita para que represente a todos los pueblos de las naciones indígenas, no de un Estado colonizador, imperialista, no. Pero miren cómo lo han metido a Bolivia. El diseño cuadriculado de la huipala representa la igualdad, pero bajo nuestra concepción, y no bajo la concepción europea, como bien dijo Chuquibamba. En este punto, muchos hispanistas dicen que la unancha y la huipala son símbolos que nos dividen. Eso sí es una realidad. Nos dividen, pero nos dividen justamente de España, al igual que el cristianismo divide a los españoles de los musulmanes, y su dominio territorial, político y cultural. Solo fijémonos en algo fundamental del hispanismo. Literalmente, hispanismo significa españolismo, es decir, nacionalismo y patriotismo español, sacar cara o defender la cultura e historia española, como la soberanía de su pueblo. La gente, entre comillas, mestiza, que se une a esa secta, es simplemente porque se odia a sí mismo, vilmente enaltecen su rechazo a lo autóctono aviallaleno, ocultada o disfrazada en un romantizado mestizaje, en su acomplejado y alienado deseo de querer parecer más blancos. Aunque nieguen este hecho muy notorio, es una realidad vista en los miles de comentarios por las redes sociales, donde paran diciendo que España nos sacó de la edad de piedra, que nos trajeron la civilización, la verdadera fe cristiana, y más tonterías similares. Lo irónico de esto, es que luego se hacen los ofendidos, cuando les pedimos que hagan como Mario Vargas Llosa, a tomarse unas vacaciones permanentes a España, y que dejen de fregar por acá. Como ya lo expliqué en un video anterior, ¿de dónde sale ese concepto racista de mejorar la raza, que lastimosamente sigue vigente en estos tiempos? Hay que recalcar algo importante, y es que, no puede existir mestizaje cultural, debido a que la religión cristiana o católica, es la principal causante de la separación étnico y cultural, por medio de la negación, y la destrucción de otras manifestaciones culturales, que notoriamente son ajenos a ellos, pues se opondrían, por ser opuestas a su fe conservadora católica. ¿Cómo esperan que exista mestizaje, por medio de la satanización a la cultura ajena, y el notorio racismo por el período colonial? ¿Por qué se alaban tanto el mestizaje? ¿No van a fortalecer mejor el mestizaje entre los españoles y los árabes, en lugar de guardar un notorio resentimiento hacia ellos? ¿Cómo esperan que exista mestizaje entre dos mundos muy diferentes, tanto cultural como étnicamente? El hispanismo sin duda tiene unas ideas de lo más absurdas, bañadas en una total hipocresía. Por causa de estos pensamientos cristianos discriminatorios, es que justamente España, no adoptó ni aceptó elementos aviallalenos, dentro de la misma España. Al contrario, las prohibieron, incluso dentro de las mismas colonias, como lo muestro en el libro, Extirpación de Idolatría, de 1621. Ítem de aquí adelante, ningún indio, ni india, se llamará con nombre de las huacas, ni del rayo, y así no se podrá llamar Curi, Mancu, Misa, Chacpa, ni Yipiac, sino Diego, Santiago. Y al que a su hijo pusiere alguno de estos nombres, le serán dados 100 azotes por las calles, y el cura, y vicario de esta doctrina procederá contra él, como contra relapso en la idolatría, y a los que hasta aquí se han llamado con algunos de los dichos nombres, mando se los quiten, y se acomoden a llamarse con otros sobrenombres de los españoles, o de santos. Ítem el cura beneficiado desde dicho pueblo, tendrá muy particular cuidado de estorbar las mingas, que los indios hacen en tiempo de las sementeras, para hacerlas bebiendo y cantando, de que se siguen muy grandes ofensas de Dios nuestro Señor, etc. Procurará con todo cuidado, que cuando se hagan las dichas mingas, sea dando a los mingados de comer, y no de beber con el exceso y demasía, que hasta aquí se ha hecho. Ítem de aquí adelante por ningún caso, ni color alguno, ni con ocasión de casamiento, fiesta del pueblo, ni en otra manera alguna, los indios, e indias de este pueblo no tocarán tamborinos, ni bailarán, ni cantarán al uso antiguo, ni los bailes, y cánticos que hasta aquí han cantado en su lengua materna. Porque la experiencia ha enseñado, que en los dichos cantares invocaban los nombres de sus huacas, malquis, y del rayo a quien adoraban.
Y al indio que esta constitución quebrante, le serán dados 100 azotes, y quitado el cabello con voz de pregonero que manifiesta su delito. Y si fuere cacique el que baile, o cante, como dicho es el cura y vicario de este pueblo, escribirá la causa, y la remitirá al ilustrísimo señor arzobispo, o a su provisor, con el dicho cacique culpado, para que le castigue. Ítem de aquí adelante los indios hechiceros, ministros de idolatría, por ningún modo curarán a los enfermos, por cuanto la experiencia ha enseñado, que cuando curan, hacen idolatrar a los enfermos, y les confiesan sus pecados a su modo gentílico. Y si otros indios hubiere que sepan curar, porque conocen las virtudes de las hierbas, examinará el cura de este pueblo el modo con que curan, que sea ajeno de toda superstición. Ítem de aquí adelante, ningún indio, ni india tendrá muyu, paria, laxa, o arasanku, ni ticti, ni tendrá astu, ni guardará el maíz que llaman, huantay, o ailiwa, o nisasara, o cayausara, y lo mismo en las papas, ucas, camotes, y yucas. Y al que quebrantara esta constitución, le serán dados 100 azotes, y quitado el cabello, y se procederá contra él, como contra relapso en la idolatría. Ítem cuando cogen las sementeras, no bailarán el baile que llaman, ailiwa, que es atando unas mazorcas de maíz en un palo bailando con ellas, ni el baile que llaman, aika, ni huanca, ni tañerán con las hachas, y al que quebrantara esta constitución, le serán dados 100 azotes, y estará preso una semana en la cárcel, sin comer ni beber. Ítem de aquí adelante los indios, e indias de este pueblo, no ayunar en el ayuno, que solían a su modo gentílico, no comiendo sal, ni ají. Y al que quebrantara esta constitución, se procederá contra él, como contra relapso en la idolatría. Y el cura, y vicario de este pueblo escribirá la causa, y la remitirá al ilustrísimo señor arzobispo, o a su provisor para que lo sentencie. Ítem de aquí adelante, los indios del pueblo, no pondrán sobre las sepulturas de los difuntos, cosa alguna cocida, ni asada, por cuanto es común error de los indios, y hasta hoy están en él, de que las almas de los difuntos comen, y beben. Y el cura del pueblo tendrá muy particular cuidado, de que las puertas de las iglesias tengan buenas llaves, guarda y custodia, y que tenga las dichas llaves persona de confianza, por cuanto la experiencia ha enseñado, que suelen desenterrar los cuerpos cristianos de las iglesias, y llevarlos a los sepulcros de sus progenitores gentiles. Y el que quebrantara esta constitución, se procederá contra él, como contra relapso en la idolatría. Ítem el cura y vicario de esta doctrina, estará advertido, de que todos los indios, e indias de esta doctrina adoran sus huacas, cunupas, huancas, o chichic, el sol, luna, y estrellas, especialmente a las 7 cabrillas, que llaman un cuy, y a las 3 Marías, que llaman chakra, y el trueno, y rayo, y tenían en sus casas ídolos penates, que llaman cunupas, y asimismo adoraban a sus progenitores que llaman malquis, y a los waris, y a sus pacarinas. Y hacían cada año fiesta a las dichas huacas con sacrificios de llamas, y cuyes y ofrendas de chicha, muyu, paria, laxa, sanku, cuca, y cebo quemado, y ayunaban ciertos días no comiendo sal, ni ají, y se abstenían de dormir con sus mujeres. Y los hechiceros ministros de idolatría, los confesaban sus pecados a su modo gentílico, los cuales dichos hechiceros solían predicar su fiesta, diciéndoles que el Dios de los españoles, era para solo los españoles, y las huacas para los indios. Y que de sus pacarinas salieron sus progenitores, para lo cual niegan el origen de todos los hombres, de Adán y Eva. Y asimismo dicen, que hay un lugar diputado donde van las almas, que llaman Upaymarca, y que las almas comen y beben. Y así lo principal es que el cura de esta doctrina, ponga particular cuidado en la predicación. Acá es muy notorio estos hechos, la intención de este adoctrinamiento, era que la cultura europea, se posicione por encima de la cultura viallalena. El objetivo era, a que sean olvidados por ser considerados como actos paganos, por ende las mismas autoridades de las colonias, con el permiso del rey católico, se mandó a prohibir las vestimentas indígenas, y que sean reemplazadas por atuendos de los campesinos españoles. A excepción de los incas títeres, ya que eran para mantener controlada a la población, al ver a su líder sumiso frente a la corona hispana. Entonces, ¿qué nos quedaba a nosotros? Más que transformar posteriormente, lo que nos impusieron.
A eso se le llama supervivencia cultural, un mal llamado mestizaje, donde lo blanco sigue estando por encima de lo cobrizo. Si ustedes ven mestizaje en esas acciones de intentos a la extinción de la cultura autóctona, en serio que están locos. No esperen que un cobrizo se identifique con el rey de España, como tampoco un español se va a sentir identificado con un rey árabe, por ser ambos tanto cultural como étnicamente muy diferentes. Con esto, espero que libren espacio a sus tontos argumentos sobre un mestizaje fantasioso, producto de la leyenda rosa. Pues los envuelven al llamado mestizofilia, que constituye en el triunfo y la superioridad de una raza a otra, como la legalización del imperialismo colonial europea. El racismo no explícito, en un discurso supuestamente integradora, cuando se acepta culturalmente a Europa, por encima de todo. Más aún nos dividen con sus argumentos, al ser terribles y negativamente generalizadoras, como otro intento de la justificación para la hispanidad, cuando se trata de temas muy repetitivos por sus miembros, sobre los sacrificios humanos, canibalismo, etc. Para justificar a los invasores, hay que hablar mal de los invadidos. Parece ser la lógica de los miembros de esa secta, de la Gran Ramera. Solo sale a relucir su hipócrita valoración hacia las civilizaciones abyayalenas, con la intención de autoengrandecerse y de presumir de sí mismos, nada más para eso. Les recuerdo que en España existe la frase de hacer el indio, que quiere decir hacerse el tonto o dejarse engañar. Lo cual es evidentemente racista, como también el sobrenombre de Panchito, un calificativo racista, para referirse a la gente abyayalena de rasgos cobrizos, donde mayormente son los estudiantes abyayalenos, las víctimas de estos insultos, como le pasó a una estudiante boliviana en España, quien explica más sobre esto. Mensaje ¿Estás yendo a al los colegio? que defienden su herencia española. ¿Pasas por español? Sí, ¿Eres española o eres boliviana? tengo mis papeles son bolivianos, pero nací aquí. ¿Conoces Bolivia? No, estoy sacando el pasaporte para viajar. ¿Cómo te sientes, digamos, de hija de boliviana, pero también tienes la nacionalidad española? No, solo tengo boliviana. ¿Te gustaría tener la nacionalidad española? No me importa tanto. Creo que me siento mejor boliviana que española, por así decirlo. ¿Por qué? No sé, no veo como los españoles más diferentes, más, no sé, muy discriminatorio todo. Una joven de 13 años nos está hablando de discriminación. Contanos alguna anécdota. Pues en mi cole, por así decirlo, los españoles llaman panchitos a pues la gente peruana, latina, así, y los insultan. Cuando les dicen panchitos, ¿qué les están queriendo decir? Como latinos así, de selva o algo así. Gordos y feos. Sí, algo así. Gordos y feos. A todos esos que dicen, ay no, que España, que somos de España, que nuestra herencia española, nos tratan como la mierda. Tratan como la mierda. Panchitos. ¿Qué otros insultos se usan para nosotros? Para los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, bolivianos, latinos. Como de tribus, de la selva, monos, así, cosas así. Relacionada con las tribus, sin dinero, no sé, muchas cosas. Quiero desearte toda la suerte del mundo, pero no necesitas suerte, necesitas afilar garras. Afila tus garras, que te vaya muy bien en todo. La postura de los hispanistas es querer defender algo totalmente indefendible, al extremo de llegar a lo absurdo, como la tonta justificación de actos atroces, en hacer erróneas comparaciones entre los ingleses y españoles. ¿Cómo pueden ser tan esquizofrénicos? Como en creer que el mundo conspira en contra de ustedes, jajajajaja xd. ¿Cómo van a creer que una aspa roja simboliza el mestizaje y la hermandad entre razas? Cuando justamente fue todo lo contrario. ¿Cómo un símbolo de la muerte puede representar una cultura? Ya vimos que los españoles no dejaron vestirse a los cobrizos como lo era tradicionalmente, tampoco permitieron nombres nativos. Una taradina que salió con Capitana Sao España en un video, donde decía que la cruz de Borgoña representa su fe católica, su cultura hispana, su idioma, y el mestizaje, jajajajaja xddd, ¿de dónde mierda se sacaron eso?
¿O es otra idea loca que se extrajeron del poto XD? Esa tontería no tiene lógica ni fundamento. En primer lugar, la bandera de Borgoña, como el mismo nombre lo dice, nace en Borgoña, una región al noroeste de Francia. O sea, no es una creación española, sino francesa XD. En segundo lugar, esa tontería de que representa el mestizaje, es algo ya fumado. Que simboliza la religión católica, es la única verdad. De que simboliza el idioma español, no necesariamente, ya que igual este símbolo está en la bandera de Inglaterra, sus enemigos históricos XD, además de ser un símbolo que principalmente fue usada por franceses, no por españoles. Aspa, o Cruz de Borgoña, también llamada como Cruz de San Andrés, es un símbolo que representa a la muerte, ya que era un instrumento de tortura para la ejecución pública. Lleva también el nombre de Cruz de San Andrés, debido a que un apóstol de Jesús, llamado Andrés, fue ejecutado en una cruz en forma de X, en Grecia. En verdad sí que están enfermos, al decir que esta atrocidad les representa a ustedes. Pareciera que más alaban la muerte y el sufrimiento, pues sin duda tienen una crisis de identidad brutal. Así que antes de hablar mal de la Huipala y de la Unancha, lávense bien la boca, carajo. Que más bien, su porquería de aspa roja, debería estar imprimidas en el papel higiénico, va mejor por el fondo blanco XD. Ya muchas faltas de respeto hemos soportado antes, como la quema de la Huipala en el 2019, perpetrada por sectores clasistas y racistas, y ahora el insulto de comparar la Huipala con un supuesto mantel de chifa, en este 2023. Son unos de los ejemplos de racismo y el notorio desprecio hacia los pueblos originarios, por parte de funcionarios políticos, individuos carentes de conocimiento, ya que lamentablemente en los colegios, estas cosas no se enseñan ni se explican, y por eso estamos como estamos, olvidando nuestra propia identidad autóctona. Esos filipillos hispanistas, que lardean mucho en que supuestamente, el concepto de bandera nace en Europa, jajajaja XD, cuando la realidad es, que el origen de las primeras banderas, se encuentran en el continente asiático, más específicamente en China, y la India, hace unos 660 años antes de Cristo, no nace en Europa. Y ya para terminar esta parte, mostraré lo que está en el libro, Copacabana de los Incas, de 1625. Todas ellas habían estado muy ocultas entre los pedruscos del Seroca, y frente a las viejas rocas del Huiluyu, donde hasta ahora vemos con asombro los hermosos pabellones de los Incas Aymaruns, y están embarnizados con los vivos colores del arco iris, que ellos llamaban las banderas de la Federación o estandarte federal de las tribus y principados del Tahuantinsuyo. Algunos youtubers populares como Ugox Chugox, quien desgraciadamente cometió el error de irse por lo superficial, en lugar de irse por la profundidad que rodea la mitología y la cosmovisión de los pueblos milenarios, que está demostrada en crónicas y restos arqueológicos, antes de la invasión colonial hispana. Además de decir erróneamente, de que la Huipala es una influencia netamente boliviana. Cosa que no tiene sentido. Y el momento al decir que recién se utiliza la palabra Huipala en 1931, por Alberto de Villegas. Cuando ya en 1834, es mencionada dicha palabra, por José María Blanco, al venir de una danza guerrera con banderas multicolor. Por eso, estas cosas no se pueden explicar en 16 minutos, sin intentar dar un buen estudio sobre el tema. Y creo que esto es debido, ya que mucho se ha estado juntando, con la copia barata de un personaje de Marvel. Antes de despedirme, quiero decir que me entristece todo lo que está pasando en mi país, toda esa porquería de la corrupción y el racismo, que desde hace años nos ha venido perjudicando. Totalmente mi apoyo a mi gente, luchadora y guerrera, y mis condolencias a los familiares de las víctimas, asesinados y desaparecidos, por culpa de la policía comprada, en realizar actos crueles contra el pueblo, malditos traidores. Desde Lima tienen todo mi apoyo, hermanos y hermanas. Solo les pido, hermanos, que no nos prestemos a este divisionismo, divide y vencerás, es justamente lo que hacen los hispanistas, en su abundante propaganda racista, y en querer que odiemos nuestro pasado, al Incario, y a nuestro Tahuantinsuyo. Por eso les pido, hermanos del Ande y la selva, no invisibilicen a los agricultores limeños de la costa, a los descendientes de la cultura Itzma, los Quilca, los Yanahuillac, y los Urín. No pongan de menos a los cerros sagrados de Lima, como el Apu Usaru, nuestra Huaca Pachacamac, y más de 300 huacas. No ignoren al Mar Cahuasi, Huarochirí, Matucana, y Lurín.
No invisibilicen a los pescadores limeños, que hay en todos los pueblitos en playas, como en la playa San Pedro, Arica, o Punta Hermosa, a los artesanos que conservan la cultura, y nuestra historia ancestral mochica en Lima. Lima, o mejor dicho, Mayurrimac, a diferencia de otros lugares, siempre fue un punto de encuentro en negocio y trueque, donde se hospedaban gente del Ande y la selva, y otros lugares. Porque Mayurrimac siempre fue un centro importante del intercambio cultural, desde la civilización caral. Así que esa minoría, de afros, y euros, clasistas y racistas, no simbolizan ni representan a Lima, a la verdadera Lima milenaria, Mayurrimac. Y bueno, hasta acá el video mis yuntas, les aconsejo que siempre defendamos lo nuestro, ante cualquier difamación que dan los hispanistas, o cualquier otro culto racista. Los pueblos ya están despertando, unanchas y huipalas unidas carajo, en costa, ande, y selva, como una sola fuerza. Se despide su compatriota Tahuantinsuyo, Yaguar Kumari. Y recuerden siempre de respetar la cultura, a la flora y a la fauna, porque junto a ellos, somos hijos de la gran Pachamama. Tupananchiskama, Masikuna.